Vida de Moisés antes del Éxodo. Moisés, uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, tuvo una vida repleta de giros antes de convertirse en el gran líder que conocemos. Nacido en una época convulsa, cuando el faraón de Egipto había decretado la muerte de todos los niños hebreos, Éxodo 1:22, Moisés fue salvado por la fe y el coraje de su madre, Joquebed. Ella lo colocó en una cesta a la orilla del río Nilo, confiando en la providencia divina, Éxodo 2:3. Así fue como la hija del faraón lo encontró y lo adoptó como su propio hijo, Éxodo 2:5-6. Moisés creció en los suntuosos palacios egipcios, recibiendo la mejor educación y entrenamiento disponibles, Hechos 7:22. Sin embargo, a medida que Moisés crecía, no podía ignorar sus raíces hebreas. Al presenciar la opresión de su pueblo, su corazón se llenó de indignación. Un día, al ver a un egipcio azotando a un esclavo hebreo, Moisés no pudo contenerse y acabó matando al agresor, Éxodo 2:11-12. Al darse cuenta de que su acto no pasaría desapercibido, Moisés huyó al desierto de Madián, Éxodo 2:15, dejando atrás su vida de privilegios y confort. Fue en ese exilio autoimpuesto donde su viaje espiritual realmente comenzó. En el desierto, Moisés encontró refugio junto a Jetro, un sacerdote madianita que se convirtió en su suegro, Éxodo 2:21. También fue allí donde vivenció el llamado divino, a través de la zarza ardiente, cuando Dios lo comisionó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Éxodo 3:1-10. Pero antes de convertirse en el gran libertador, Moisés necesitaba aprender lecciones valiosas. En el desierto, desarrolló humildad, paciencia y una profunda conexión con Dios. Fueron 40 años de preparación, Hechos 7:30, moldeando su carácter para la misión que estaba por venir. Y fue en ese período, lejos de los reflectores, donde Moisés encontró amor y formó una familia. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, Éxodo 2:21-22. Una fase de relativa tranquilidad antes de la gran tormenta que estaba a punto de sacudir Egipto. Poco se habla de esos años formativos de Moisés, pero fueron cruciales para su desarrollo como líder y profeta. Las experiencias en el desierto, lejos de la fama y el poder, le enseñaron lecciones que serían esenciales para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así, cuando llegó la hora de Moisés de regresar a Egipto y enfrentar al faraón, ya no era el mismo hombre que había huido décadas antes. Estaba listo, no por su propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios que lo sostenían. Éxodo 4:19-20. La vida de Moisés antes del Éxodo nos recuerda que Dios a menudo nos lleva por caminos inesperados, moldeando nuestro carácter lejos de las miradas del mundo. Y cuando llega la hora de cumplir nuestro llamado, Él nos capacita con todo lo que necesitamos para realizar sus propósitos. El matrimonio de Moisés con Séfora. En medio del viaje de Moisés por el desierto de Madián, un encuentro inesperado cambió el rumbo de su vida. Junto al pozo, se encontró con las hijas de Jetro, un sacerdote madianita, siendo importunadas por pastores locales. Con su sentido de justicia agudo, Moisés las defendió, Éxodo 2:16-17, demostrando el coraje e integridad que lo definirían como líder. Impresionado por las acciones de Moisés, Jetro lo invitó a su casa, Éxodo 2:20, y así fue como Moisés conoció a Séfora, una de las hijas de Jetro. El nombre Séfora significa pájaro o pequeño pájaro en hebreo, sugiriendo una mujer de espíritu libre y graciosa. El matrimonio de Moisés y Séfora fue un punto de inflexión en la vida del futuro profeta. Después de años de soledad y errancia en el desierto, él encontró compañerismo, amor y un lugar para llamar hogar. Séfora se convirtió en su confidente, su compañera en la vida y en la fe, Éxodo 2:21. Poco se sabe sobre la personalidad de Séfora, pero algunos relatos bíblicos nos dan vislumbres de su carácter. En Éxodo 4:24-26, por ejemplo, Moisés, el líder elegido por Dios,
para liberar a los hebreos de la esclavitud en Egipto, se encontraba en un momento de profunda prueba divina. El encuentro era tenso y misterioso. Dios estaba a punto de quitar la vida de Moisés por un incumplimiento ritual crucial, la circuncisión de su hijo. En ese momento de extremo peligro, fue Séfora quien tomó el destino de su familia en sus manos. Con determinación firme y coraje sin vacilación, ella hizo algo que pocos saben. Séfora tomó una piedra afilada y realizó rápidamente el ritual de la circuncisión en su hijo. Su acto no era solo un gesto mecánico, sino una declaración profunda de fe y obediencia. Con la sangre del ritual, ella literalmente salvó la vida de Moisés, interceptando la ira divina. En ese momento desértico, Séfora demostró algo más que amor maternal o respeto conyugal. Reveló una comprensión profunda de los mandamientos divinos, un coraje que trascendía el miedo y una fe que actuaba instantáneamente cuando era necesario. En Éxodo 4, 24-26 dice: «Estando Moisés en camino, en una posada, vino el Señor al encuentro de él y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra aguda, circuncidó el prepucio de su hijo y lo lanzó a los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente, tú eres para mí un esposo sanguinario». Así el Señor lo dejó. Ella dijo: «Esposo sanguinario, por causa de la circuncisión». Séfora, esposa de Moisés, realiza rápidamente la circuncisión de su hijo, sugiriendo que reconoció la gravedad de la situación y entendió el motivo de la ira divina. Al tocar a Moisés con el prepucio del hijo, parece santificarlo o cumplir con la exigencia del pacto. Este episodio también revela la dinámica única del matrimonio de Moisés y Séfora. Ellos vinieron de culturas diferentes. Él, un hebreo criado en la corte egipcia; ella, una madianita hija de un sacerdote. Sin embargo, juntos encontraron un terreno común en la adoración y obediencia al Dios verdadero. Éxodo 18:11. El matrimonio de ellos enfrentó desafíos, como cualquier unión. La misión de Moisés de liberar a los israelitas exigió sacrificios de ambos. Séfora tuvo que lidiar con largos periodos de separación mientras Moisés cumplía su llamado en Egipto. Éxodo 4:18. Ella también enfrentó la responsabilidad de criar a sus hijos prácticamente sola. Sin embargo, a través de todo esto, Séfora permaneció una figura constante en la vida de Moisés. Fue su ancla en tiempos de turbulencia, su puerto seguro en medio de las tempestades. Incluso cuando no se menciona directamente, su presencia silenciosa impregna la narrativa del Éxodo. El matrimonio de Moisés y Séfora nos enseña sobre la importancia de la pareja y el apoyo mutuo en el camino de la fe. Eclesiastés 4, 9, 10. Enfrentaron desafíos extraordinarios juntos, sosteniéndose uno al otro en los momentos más difíciles. Su amor y compromiso fueron un testimonio de la gracia de Dios operando en sus vidas. Aunque la Biblia no profundiza en los detalles de su relación, podemos imaginar los momentos de intimidad, risas compartidas y oraciones fervorosas que marcaron su unión. Juntos, formaron un equipo que cambiaría el curso de la historia, no por su propia fuerza, sino por la fe inquebrantable en el Dios que los unió. Así, el matrimonio de Moisés y Séfora se destaca como un recordatorio del poder de una relación basada en Dios. Nos inspiran a buscar parejas que nos animen, desafíen y caminen a nuestro lado en el viaje de la vida y la fe. Un amor bendecido por Dios puede superar cualquier obstáculo y realizar lo extraordinario. La huida de Egipto y la separación de Moisés y Séfora. Después del llamado divino en la zarza ardiente, Éxodo 3, 1-10, Moisés ya no pudo ignorar su misión. Con el corazón pesado, se despidió de Séfora y sus hijos, Éxodo 4, 18, sabiendo que el camino por delante sería arduo e incierto. La separación fue dolorosa para ambos, pero confiaban en que Dios los sostendría a través de la distancia. Moisés partió rumbo a Egipto, dejando atrás la seguridad y el confort de su vida en Madián. Sabía que enfrentaría la ira del faraón y la posibilidad de rechazo de su propio pueblo. Éxodo 4:1.
Sin embargo, la promesa de Dios de liberar a los israelitas de la esclavitud ardía en su corazón, Éxodo 3:8, dándole coraje para seguir adelante. Mientras Moisés navegaba por los desafíos de Egipto, Séfora enfrentaba sus propias luchas en casa. Como esposa y madre, ahora cargaba la responsabilidad de cuidar de la familia sola. Los días eran largos y las noches solitarias, pero Séfora encontraba fuerza en su fe inquebrantable en Dios. Criaba a sus hijos, Gerson y Eliezer, con amor y dedicación, enseñándoles sobre el Dios de sus antepasados. Incluso en ausencia de Moisés, Séfora mantenía viva la llama de la fe en su hogar, recordándose a sí misma y a sus hijos las promesas divinas. Sin embargo, la separación no fue fácil. Séfora seguramente extrañaba la compañía de Moisés, su risa cálida y su presencia reconfortante. Anhelaba noticias de él, imaginando los desafíos que estaría enfrentando en Egipto. Mientras Moisés enfrentaba al faraón y presenciaba las plagas devastadoras que Dios enviaba sobre Egipto, Éxodo 7:12, Séfora enfrentaba sus propios desafíos diarios. Tenía que ser fuerte para sus hijos, proveyendo para sus necesidades físicas y emocionales, incluso cuando su propio corazón estaba lleno de anhelo. La separación de Moisés y Séfora nos recuerda los sacrificios que a menudo son necesarios cuando seguimos el llamado de Dios. No siempre es fácil dejar atrás a aquellos que amamos, pero la obediencia a Dios debe ser nuestra prioridad, y aunque estemos distanciados, podemos encontrar consuelo sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Séfora no impidió que Moisés siguiera la voluntad de Dios, incluso si eso significaba quedarse sola. Ella entendió la importancia de su misión y estaba dispuesta a hacer sacrificios para verla realizada. Así, mientras Moisés lideraba a los israelitas fuera de Egipto en un viaje épico, Éxodo 12:31-42, Séfora mantenía el fuerte en casa. Ella era la roca silenciosa, el pilar de fuerza y fe que sostenía a su familia en los momentos más desafiantes. La separación pudo haber puesto a prueba su relación, pero también reveló la profundidad de su amor y compromiso mutuos. Moisés y Séfora demostraron que, incluso a distancia, dos corazones pueden permanecer unidos cuando están basados en la fe en Dios. El reencuentro de Moisés y Séfora, después de la dramática liberación de los israelitas de Egipto y la travesía del Mar Rojo, Éxodo 14, Moisés finalmente se reencontró con Séfora y sus hijos. Este reencuentro, registrado en Éxodo 18, es un momento de gran alegría y unión familiar. Jetro, suegro de Moisés, habiendo escuchado todos los prodigios que Dios había hecho por Moisés y por Israel, decidió llevar a Séfora y sus dos hijos para encontrarse con Moisés en el desierto, Éxodo 18, 1-5. Este gesto de Jetro demuestra su apoyo y aprobación al llamado de Moisés, reconociendo la mano de Dios en todo lo que había sucedido. Cuando Moisés recibió la noticia de que su familia estaba llegando, salió a encontrarse con ellos. Éxodo 18:7. Podemos imaginar la emoción de ese momento. Después de años de separación, pruebas e incertidumbres, Moisés finalmente podía abrazar nuevamente a su amada esposa y sus hijos. Las lágrimas de alegría, las sonrisas radiantes y las palabras de amor y gratitud seguramente llenaron ese reencuentro. Moisés saludó a su suegro con gran respeto y afecto, inclinándose y besándolo. Éxodo 18:7. Esta demostración de honor refleja la estrecha relación entre Moisés y Jetro, así como la gratitud de Moisés por el apoyo y cuidado que Jetro había brindado a su familia durante su ausencia. Luego, Moisés compartió con Jetro todas las maravillas que Dios había hecho, liberando a Israel de Egipto y sosteniéndolos en el desierto. Éxodo 18:8. Este testimonio debió haber llenado el corazón de Séfora de alegría y orgullo al escuchar de primera mano las poderosas obras de Dios a través de su esposo. Jetro quedó tan impresionado y conmovido por el relato de Moisés que ofreció sacrificios a Dios y declaró: «Ahora sé que el Señor es mayor que todos los dioses». Éxodo 18:11.
Este momento de adoración compartida debió haber sido profundamente significativo para Moisés y Séfora, uniendo a sus familias y culturas en la reverencia al único Dios verdadero. El reencuentro de Moisés y Séfora nos recuerda la fidelidad de Dios para unir familias y cumplir sus promesas. Aunque enfrentaron largos años de separación y desafíos, su amor y compromiso mutuos permanecieron fuertes, sostenidos por la fe en el Dios que los había unido. Esta reunión también destaca la importancia del apoyo familiar en el viaje de la fe. Jetro no solo cuidó de Séfora y sus hijos en ausencia de Moisés, sino que también ofreció sabios consejos a Moisés sobre liderazgo y delegación. Éxodo 18, 17-23. Tener el aliento y la sabiduría de seres queridos puede hacer una gran diferencia cuando enfrentamos los desafíos del llamado de Dios. Además, el reencuentro de Moisés y Séfora es un bello retrato de la reunión final que esperamos con nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés salió a encontrarse con su novia después de una larga separación, Jesús vendrá nuevamente para recibirnos a sí mismo. Juan 14:3. Qué anhelo glorioso debemos tener en nuestros corazones, sabiendo que un día estaremos cara a cara con nuestro amado, nunca más para ser separados. Que el ejemplo de Moisés y Séfora nos inspire a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en tiempos de separación e incertidumbre. Que su amor duradero nos recuerde cultivar relaciones familiares fuertes, arraigadas en la fe, y que su alegre reunión apunte nuestros corazones hacia la esperanza bienaventurada de estar para siempre con nuestro Salvador, unidos en perfecta adoración y amor. Apocalipsis 21:3-4. Séfora y los desafíos en el desierto. Después del reencuentro con Moisés, Séfora se unió a él en el viaje por el desierto, enfrentando los muchos desafíos que surgieron durante los 40 años de peregrinación de los israelitas. Números 14:33. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre el papel específico de Séfora durante este período, podemos inferir que desempeñó un papel significativo al lado de su esposo. Como esposa del líder de Israel, Séfora probablemente tuvo que lidiar con las presiones y expectativas que acompañaban esta posición. Puede haber servido como confidente y consejera de Moisés, ofreciendo sabiduría y apoyo en momentos de estrés y duda. Su presencia constante debió haber sido una fuente de consuelo y aliento para Moisés, mientras él cargaba con el peso del liderazgo. Séfora también habría enfrentado los mismos desafíos físicos que el resto de los israelitas: la escasez de agua y comida, el calor abrasador del desierto y la constante amenaza de pueblos enemigos. Deuteronomio 8:15. Habría tenido que confiar en la provisión diaria de Dios, al igual que todos los demás, dependiendo del maná y de las codornices que el Señor proveía. Éxodo 16. Como madre, Séfora habría estado preocupada por el bienestar de sus hijos, Gerson y Eliezer, mientras ellos crecían en el ambiente desafiante del desierto. Habría esforzado por crear un sentido de normalidad y estabilidad para ellos, incluso en medio del constante cambio e incertidumbre. Sus hijos habrían aprendido valiosas lecciones de fe y perseverancia, viendo a sus padres depender de Dios en todas las circunstancias. Como miembro de la familia sacerdotal, por su matrimonio con Moisés, un levita, Séfora habría participado en los rituales y festivales religiosos que marcaban la vida de los israelitas. Levítico 23. Habría enseñado a sus hijos la importancia de adorar y honrar al Señor, transmitiendo las tradiciones y mandamientos que Dios había dado a su pueblo. Deuteronomio 6:6-7. La fe y resiliencia de Séfora. Una de las características más destacadas de Séfora es su fe inquebrantable y resiliencia ante las adversidades. Aunque enfrentaba innumerables desafíos como esposa de Moisés y miembro de la comunidad israelita en el desierto, ella demostró una confianza constante en Dios y una determinación en permanecer fiel a Él. Esta fe se manifestó desde el inicio de su relación con Moisés, cuando se casó con un fugitivo hebreo que había dejado atrás una vida de privilegios en Egipto. Éxodo 2:15-21. Séfora demostró una profunda confianza
en la soberanía y provisión de Dios. Ella abrazó su nuevo rol como esposa y madre, incluso en circunstancias inciertas. Más tarde, cuando Moisés fue llamado por Dios para regresar a Egipto y liberar a los israelitas, Éxodo 3:4, Séfora nuevamente demostró su fe. Ella apoyó la misión de su esposo, incluso si eso significaba enfrentar peligros y separación. Su disposición para realizar la circuncisión de su hijo, Éxodo 4:24-26, también señala su obediencia y reverencia a Dios. Durante los largos años de peregrinación en el desierto, la fe de Séfora debió haber sido puesta a prueba muchas veces. Ante la escasez de recursos, las murmuraciones del pueblo, Números 14:2, e incluso la rebelión contra el liderazgo de Moisés, Números 12, ella tuvo que elegir confiar en la fidelidad de Dios. Su resiliencia en medio de estos desafíos es un testimonio de su fe arraigada en la naturaleza inmutable de Dios. Podemos imaginar a Séfora orando fervorosamente por su esposo, sus hijos y toda la comunidad de Israel. Debió haber buscado la fuerza y sabiduría de Dios cada día, confiando en sus promesas y recordándose sus poderosos actos de liberación. La resiliencia de Séfora también es evidente en su capacidad para adaptarse y perseverar en circunstancias desafiantes. Como una madianita casada con un hebreo, Éxodo 2:16-21, ella tuvo que navegar por las complejidades de unir dos culturas diferentes. Su disposición para abrazar al pueblo y la fe de Moisés demuestra su flexibilidad y coraje. Además, como madre criando hijos en el desierto, Séfora tuvo que ser ingeniosa y determinada para proveer para sus necesidades físicas y emocionales. Su fuerza y creatividad en medio de la escasez son un testimonio de su resiliencia inquebrantable. El legado de Séfora. Aunque Séfora no es una de las figuras más prominentes en la Biblia, su impacto y legado son significativos. A través de su vida de fe, coraje y dedicación, dejó un ejemplo duradero para todas las generaciones que la siguieron. Quizás uno de los aspectos más importantes del legado de Séfora sea su rol como esposa y madre. Su compromiso con Moisés, incluso en medio de desafíos y separaciones, es un poderoso testimonio de la santidad e importancia del matrimonio. Ella demostró lo que significa ser una verdadera compañera, ofreciendo apoyo, aliento y amor sacrificial. Como madre, Séfora dejó un legado de fe para sus hijos, Gerson y Eliezer. A través de su ejemplo e instrucción, les enseñó a confiar y obedecer a Dios, incluso en circunstancias difíciles. Su compromiso de criar hijos en la fe es un modelo para padres en todos los lugares, destacando la importancia crucial de transmitir la verdad de Dios a la próxima generación. Lecciones de la historia de Séfora para los días de hoy. La historia de Séfora puede parecer distante de nuestras experiencias modernas, pero las verdades espirituales y las lecciones que podemos extraer de su vida son atemporales y profundamente relevantes para los días de hoy. Así como ella confió en el Señor durante los altibajos de su viaje, estamos llamados a anclar nuestras vidas en la fidelidad inmutable de Dios. Hebreos 6:19. En un mundo marcado por la incertidumbre, el cambio y los desafíos, la fe en Cristo es nuestro fundamento firme. 2 Corintios 1:20. Séfora también nos enseña el valor de la perseverancia y resiliencia ante las pruebas. Así como ella enfrentó dificultades en el desierto y períodos de separación de su esposo, nosotros también encontraremos obstáculos y pruebas en nuestro caminar con Dios. Sin embargo, somos alentados a perseverar, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él usa nuestras luchas para fortalecernos y refinar nuestra fe. Santiago 1:2-4. Otro poderoso enseñanza de la vida de Séfora es la importancia de construir un matrimonio y una familia centrados en Dios. Su compromiso con Moisés y sus hijos, incluso en medio de circunstancias desafiantes, es un modelo para los hogares cristianos de hoy. Nos recuerdan que nuestras relaciones más cercanas deben caracterizarse por amor, fidelidad y un compromiso compartido de seguir a Dios. Efesios 5:22-6-4. Además,
El ejemplo de Séfora como una extranjera que abrazó la fe en el Dios de Israel nos recuerda que el Evangelio es para todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural. Romanos 1:16. Estamos llamados a alcanzar a aquellos que son diferentes de nosotros con el amor y la verdad de Cristo, reconociendo que en su familia todas las divisiones terrenales son superadas. Colosenses 3:11. La historia de Séfora nos ofrece un tesoro de sabiduría y aliento para nuestro caminar de fe hoy. Que su ejemplo nos inspire a buscar una fe más profunda, a valorar nuestras relaciones, a servir con fidelidad y a mantener nuestros ojos firmemente puestos en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Al enfrentar los desafíos y pruebas de la vida, que recordemos que no estamos solos. El mismo Dios que sostuvo a Séfora en su viaje está con nosotros, ofreciendo su gracia, fuerza y orientación a cada paso del camino. Isaías 41:10. Que el coraje, la resiliencia y el compromiso inquebrantable de Séfora sean un faro para nosotros, iluminando nuestro camino y animándonos a vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios. Y que su historia nos recuerde que, no importa cuán insignificantes podamos sentirnos, nuestras vidas pueden tener un impacto duradero cuando se viven en obediencia y sumisión al Señor. Dios a menudo opera entre bastidores, a través de aquellos que pueden no recibir reconocimiento o aclamación de los hombres. Su servicio fiel y apoyo constante a Moisés fueron vitales para el cumplimiento del plan de Dios para Israel, aunque su nombre rara vez sea mencionado. Su ejemplo también destaca la importancia de construir un matrimonio y una familia basados en la fe. A pesar de las muchas presiones y desafíos que enfrentaron, Moisés y Séfora mantuvieron su compromiso uno con el otro y con Dios, dejando un legado duradero para sus hijos y para todas las generaciones futuras. Así como ella confió en Dios durante los largos años en el desierto, estamos llamados a aferrarnos a su fidelidad inmutable, sin importar las tormentas que podamos enfrentar. Es en nuestros momentos más desafiantes que nuestra fe es más profundamente puesta a prueba y refinada, moldeándonos a la imagen de Cristo. Al seguir el ejemplo de Séfora y entregarnos completamente a Dios, podemos confiar en que nuestras vidas, sin importar cuán pequeñas o insignificantes puedan parecer, tendrán un impacto duradero para la eternidad, porque es a través de nuestra fidelidad en las cosas pequeñas que Dios realiza sus grandes propósitos, transformando nuestras historias en testimonios de su gracia y poder. Que la historia de Séfora continúe resonando a través de los siglos, inspirando a cada nueva generación de creyentes a abrazar una fe más profunda, una obediencia más valiente y una devoción más inquebrantable al Dios que nos llama a seguirlo, sin importar el costo, y que nuestras propias vidas sean un reflejo de ese mismo compromiso, brillando como luces en un mundo oscuro, apuntando siempre hacia la esperanza y la verdad encontradas únicamente en Cristo.